Era el caso, contaba Bernardo Garza Sada, de que el capital bancario mexicano no estaba a la altura del extranjero, por lo que había que recurrir a la banca extranjera. En entrevista concedida en 1980, justo antes de que les cobraran los solventes bancos extranjeros los empréstitos y adiós conglomerado industrial. A saberlo, se daba el defecto que había de derrumbar la agrupación regiomontana, merced la deuda agrietando la burbujienta y globífica edificación destinada a reventar en el auténtico fin del efecto boom. El mecanismo de endeudamiento partía de los propios socios de Alfa, quienes gentilmente se acomidieron a concertar los empréstitos con portentosos bancos, capaces, aquellos sí, de satisfacer los requerimientos monetarios de grandes empresas en expansión y en plazos adecuados a sus necesidades. La frase es de Garza Sada. En vías de emprender la aventura de las joint ventures, coinversiones que proyectarían a Alfa a ser un monopolio transnacional, cuando que en realidad la convertían en un vehículo de penetración a México, en emisaria de su expansión transnacional. El efecto de la magia bancaria requerido para tornar el sueño en pesadilla radicó en un ligero incremento de las tasas de interés, cortesía de la administración monetarista de Reaganomics, movimiento de política económica realizado con toda intención, premeditación, alevosía y ventaja de quienes manejan el entramado financiero internacional. Colocar la trampa que representa la deuda para atrapar al deudor y desvalijarlo no a corto, sino a largo plazo, y así ha sido. Lo que significa que el capital imperialista, empleando el recurso del dominio bancario y financiero, tenía el alfiler para reventar el boom del milagro mexicano. Crecimiento con petróleo. Pero cero previsión por parte de la dirigencia de Alfa, por igual que la burocracia de Estado. Total, que para octubre de 1981, Alfa tenía que ser rescatada por el gobierno merced a un generoso crédito por 12,000 millones de pesos otorgado por Banobras, en un préstamo que se procuró mantener en secreto. La solución adecuada a la subordinación. El Estado se endeudaba en dólares para prestarles en pesos a los quebrados del norte, en un préstamo que se resume como un total abuso anticonstitucional. Para que el periodo de apogeo de la industria en México viniera a terminar en un salvataje del Estado, cual suele ser que el capitalismo de los monopolios que presume abominar del Estado, con el mayor de los puritanismos neoliberales, termina por ser una entidad falsaria que recurre, en la urgencia de la quiebra, a que lo rescate de sus males cuentas generadas por sus malos hábitos, demostrándose así que el Estado en la etapa neoliberal se ha convertido en el banco público de las empresas fraudulentas. Y si en México Alfa ocultó los números rojos ante sus acreedores externos, tuvo que mostrar sus repentinas miserias, que las cifras del año anterior estaban maquilladas. Alfa tenía un adeudo por 5,860 millones de pesos. A tal grado era ya el deterioro a fines de 1980 que de cada peso de su patrimonio debía 57.12 centavos, mientras que sus deudas a corto plazo crecieron de 19.7 centavos en 1979 a 26.5 centavos en el 80 sobre sus activos. Y si compró a tontas y a locas ante la quiebra, habría que vender repentinamente y a precio de saldo. En su desesperada búsqueda de obtener efectivo para cubrir sus deudas. Lo que en un efecto de bola de nieve, la quiebra del Grupo Monterrey arrastró a la economía nacional en su conjunto. Su resquebrajamiento afectó seriamente a la economía nacional en más de un sentido. Por principio, privó al erario público de su obligada aportación fiscal, suspendiendo los impuestos que debía pagar en 1981. Cerró innumerables fuentes de trabajo y se retiró de planes de inversión para los cuales el gobierno había invertido previamente
sumas cuantiosas. Era el caso en Altamira, en donde el gobierno había ya invertido 3.000 millones de pesos para la co-construcción de 2 plantas siderúrgicas. Por ahora, Altamira se tendrá que conformar con su panorama desolado, imagen simbólica del fracaso económico del régimen y sus socios. Las concesiones fueron otorgadas a Alfa en forma exclusiva e intransferible, y ello ha dado lugar a un vacío de operaciones. La expresión dinero enterrado encuentra aquí un referente ejemplificador de una política sustentada en la irracionalidad y en el abuso impune, como para ponerse en la lápida de la Alianza para la Producción. Y qué bueno, Alfa le debía a 134 bancos extranjeros. El Chase Manhattan Bank, como pico de aspiradora, se encargaría de absorber la deuda y desvencijar al Grupo Monterrey. Las cifras ofrecidas a sus acreedores foráneos señalaban una pérdida neta para 1982 de 14.592 millones de pesos. Solo en el primer trimestre de ese año, tal pérdida alcanzó casi esa suma, poco menos de 13.000 millones. Las ventas que tenían previstas para 1982 habrían sido estimadas en 96.794 millones. De enero a marzo apenas sumaron 16.437 millones. Por otra parte, para cubrir sus necesidades financieras en 1982 requiere de 20.000 millones de dólares, cuya obtención parece bien remota. Y lo bueno para el Chase fue malo para Alfa, para Pemex y para México. A partir de ese entonces, el Grupo Monterrey se ha convertido en una autopista para el arribo de más capital norteamericano a México. De cierto que los futuros monopolios mexicanos, ya propiamente neoliberales, fabricados durante el salinato, serán de otra estirpe, ya no grupos industriales, que la propiedad industrial es cosa exclusiva del primer mundo. Aunque ya deslocalizada la industria norteamericana, se aceptan filiales.